Para serte sincero, había uno en el cual entrevisté a la testigo. Estuvimos con ella, echando un café, y son esos casos en los cuales tú te vienes para tu casa con mal cuerpo. ¿Qué película no grabarías? ¿Qué película no harías? ¿Hay alguna que tú digas, yo esto no lo hago? Subimos allí, nos metimos en las cuevas estas y que eran prácticamente inexploradas. Y la verdad es que Se monta el niño con la vecina en el ascensor. Se cierra la puerta y la siguiente imagen que ve esta mujer es como un fogonazo y la puerta que se rompe. Ay, Dios mío. Ella vivía en La Pacheca con su familia, vino a Jerez a comprar comida, llegaron de vuelta y ella vio por el rabillo del ojo algo raro. Papá, date la vuelta. Le creo que he visto algo. Se dio la vuelta, volvieron a retornar hacia el monasterio y ya en ese vídeo se ve una figura blanca. Mario. Los gritos de la chica en el vídeo y del padre es lo que más a mí me pone los vellos de punta. Vamos a realizar una pregunta un poquito más fuerte, ¿sí o no? Luces en el Parque Atlántico. Una historia que te la podrá creer o no te la podrá creer, pero ¿qué pasó esa noche, Adrián? Bueno, lo que pasó aquella noche es toda una incógnita que intentamos despejar con esas entrevistas, ¿no?, que realizamos a las personas, ¿no?, que viven estos acontecimientos en primera persona. Y este hombre, un médico retirado de Jerez de la Frontera, pues tuvo la osadía de plantarse delante de mis cámaras y contarme esa bizarra experiencia que tuvo precisamente en la primavera de 1980. Un caso que, como tú bien has comentado en la introducción, te lo podrás creer o no te lo podrás creer, pero yo creo en el testigo, yo creo en la persona que se sincera, que se abre de esa forma, una persona con 72 años que ya no se anda con tonterías ni con chiquitas, ¿eh? Y cuando tú lo escuchas hablar, tanto a él como a otras personas, ¿no?, tú intuyes una verdad, tú intuyes su verdad, esa sinceridad que caracteriza a la persona que te está siendo transparente, te está contando algo real que ha vivido, ¿no? Y esta persona, pues allá por la primavera del año 80, junto con su mujer, llegaba a la zona donde él vivía, el Parque Atlántico, y contemplaron algo extraño. Lo continuamos ahora después. Jesús, ¿la realidad supera la ficción? sin duda, te lo puedo asegurar. La ficción yo creo que es un reflejo de la realidad y nos quedamos cortos muchas veces. Porque el misterio, las cosas que son de misterio y cosas paranormales y cosas extrañas, te puedo asegurar que el cine no es capaz de llevarla a la pantalla. Increíble, pero ocurre. Ocurre. Bueno, pues hoy estamos en un programa especial por Halloween en Jerez y hemos traído a estos dos magníficos invitados, Adrián Martínez, que los que somos aquí de Jerez ya lo conocemos, investigador de fenómenos paranormales, autor de Expediente Jerezano, uno de sus libros, y del podcast La Noche Infinita, guía de rutas misteriosas, en fin, todo un experto en el misterio. Y tenemos a Jesús Sotomayor, cineasta jerezano, también de aquí de Jerez, evidentemente, con 30 años en el sector, media vida en televisión española, fundador de Trafalgar Cinema y director de Oro Rojo, una de tus mejores películas, entiendo, ¿verdad? Así es. Y ahora acaba de estrenar La clavícula de Salomón, que promete. No pude verla ayer, pero bastante chula. Y bueno, sin más, empezó directamente con Jesús. Jesús, ¿de qué trata la película de La clavícula de Salomón? La clavícula de Salomón es una película cortometraje que se basa en un grimorio, que es un libro de magia negra. El demonio, para los que no lo entendemos. Es un manual para invocar espíritus, demonios y contactar con el más allá. Tú sabías lo que era. Sí, bueno, la palabra grimorio, ¿no? Algo muy curioso. Existen, ¿no?, incluso grimorios reales, que han dado mucho de qué hablar. Y manuscritos ocultos, cuyos mensajes son a día de hoy incluso imposibles de descifrar, ¿no?, como el manuscrito Voynich y otros tantos, ¿no? Termina, Jesús, termina. Pues La clavícula de Salomón, el título de la película hace referencia a un libro que existe, que es de verdad, y es eso. Ah, tu película está... El título es La clavícula de Salomón, es un libro, es un grimorio. Vale, vale. Es un libro de la época se escribió en el Renacimiento
Y el Renacimiento o la época o la Edad Media, más o menos. Esa es la época que se escribió ese libro. No se sabe con exactitud, pero lo sitúan en esas fechas. Pero el libro dicen que es del rey Salomón, por eso es de la clavícula de Salomón. ¿Partió de ahí la inspiración para hacer esta película entonces? Sí, bueno, la idea era que yo quería hacer algo sobre el demonio Vale. y sobre la relación del ser humano con la invocación y la adoración al demonio. Entonces estuve investigando y a mí me gusta que todas mis películas y los documentales siempre basarlos evidentemente en la realidad, sobre todo los documentales. A mí me gusta Y no llegamos, como has dicho antes. y no llegamos. Y hay casos de documentales que cuando si están bien, digamos, bien contrastados con la realidad y bien diseñados en la historia y realmente te basas en la realidad, te da muchísimo más miedo cuando te plantean un tema misterioso, ¿no? Porque aquí fantasear podemos fantasear, pero lo que realmente interesa es que nos acerque a la realidad, a lo que realmente pasó, ¿no? Son temas, tenía apuntado aquí, son temas incómodos. Claro. Sí, sí, A ver de lo convencional, ¿no? claro. Entonces te provocan un sentimiento ahí que te incomoda es la palabra, ¿no? Pero al mismo tiempo atrae, ¿verdad? Sí, atrae muchísimo al ser humano, todo lo que es lo oculto le gusta. ¿Cómo ves tú una historia así de cine, Adrián? Bueno, y genial porque soy un gran amante del género de terror, ¿no? No sé si se nota. John Carpenter con ese estereotipo, ¿no? Del asesino en serie, ¿no? Como Michael Myers y otros tantos, pero por supuesto que, como le dice también, el terror vende, el terror atrae. El mundo del miedo, el miedo es una de las emociones más intensas que siente el ser humano. Y por supuesto que siempre nos hacemos esas preguntas trascendentales, ¿no? Y detrás de una película de terror, aunque creamos que pueda ser algo muy burdo en muchas ocasiones, ¿no? Terror gratuito, para nada. En el fondo estamos adentrándonos en la mente del propio ser humano, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestros monstruos interiores. Todo el mundo tenemos la capacidad de matar en algún momento. Y que no nos veamos en esa situación. Pero, por supuesto, es lo que nos atrae. ¿Hasta qué punto llega el ser humano? ¿Cuáles son las bizarras ideas que pueden pasar por la mente de una retorcida mente? Y el mundo del cine, pues nos lo transmite precisamente de esa forma. El doctor Gaona dice que hay una línea muy delgada entre la cordura y la locura. Y que ahí está en las personas que en gran mayoría nos comportamos normalmente y el que traspasa la línea y llega hasta Claro, historias ya totalmente locas. claro, de hecho la película, La clavícula de Salomón, Sí. trata eso, es decir, es una persona que en un asesinato se encuentra este libro original y la policía empieza una investigación sobre qué es lo que ha pasado, quién ha matado a esta chica, no para descubrir el asesino. Y realmente el asesino no se sabe en la película si realmente ha sido poseído por el diablo por sus invocaciones y realmente lo ha poseído y ha matado, ha sido obra del diablo, ha asesinado a esta chica, o si realmente es un enfermo mental que se cree que es un diablo con ese libro. Por cierto, las imágenes en las marismas, qué guapas. Cuando llega la escena de la policía allí, las marismas, la conversación, yo te hablo de Stripe. No, por cierto, ¿dónde podemos ver la película de Adrián y yo que no la hemos visto? Bueno, la película ahora mismo estamos en festivales, Está en promoción, claro. ya estamos en 3 festivales internacionales Ah, a concurso. En el Festival de Toronto, de Canadá, estamos ya en sección oficial. En el Festival de París, estamos ya finalistas qué bien. y con 6 candidaturas. Mejor dirección, mejor cortometraje, mejor interpretación, mejor montaje, mejor guión y mejor fotografía. Es en el Festival de París. Y también estamos en la sección oficial del Festival de Granada, de Lorca, Premios Lorca, que se celebra ahora a finales de noviembre y estamos en la sección oficial. O sea que cuando termine todo el recorrido de festivales, yo quiero que la película sea pública para todo el mundo pueda disfrutarla. Porque tú muchas veces buscas una película o buscas un tráiler y no lo encuentras. Exactamente, eso es lo que te iba a No lo decir. encuentras. ¿Cómo- Pero yo ¿Cómo cuando, llegar a los mortales? ¿Cuándo podemos los mortales? cuando termine todo el recorrido por festivales, la publico. Y ahora te hago yo una pregunta que no tenía apuntada que me da mucha curiosidad. Desde el desconocimiento total,
el participar en festivales, imagino que te ayuda a promocionar tu película y demás, pero ¿realmente hace efecto a tu película una vez que ha hecho ese recorrido? Claro, porque la película cuanto más premios, en más festivales participe y tal, más valor coge la película, es decir, más reconocida está. Y eso nos ayuda mucho a los cineastas, tanto a todo el equipo que ha trabajado, sobre todo por temas de reconocimiento de su trabajo. Ya no te hablo por mí, sino por todo el equipo Todo de el equipo, trabajo. claro, claro. Y entiendo desde el conocimiento, pregunto esto porque como me dedico a crear contenido, también como Adrián, cuesta trabajo entrar ahí, ¿no? Eso ahí no se entra con cualquiera, quiere decir, cualquiera no dice, pongo esta película en este festival porque a mí me da la gana, ¿no? Ahí hay un recorrido Es muy difícil. Todos los festivales tienen una sección de selección de trabajo. Yo te puedo decir que en cada festival se pueden presentar entre 2000, 3000 2000, 3000 cortometrajes. ¿En serio? ¿En serio? Y entonces el ¡Qué equipo de ese barbaridad! festival se lo tiene que mamar todo ¿Todo? bueno, son gente que entiende, ¿no? Y hace una criba y aún así dejarán cosas fuera que serán fantásticas, ¿no? Claro, claro, hay muchos trabajos grandísimos que se quedan fuera de participar en festivales. Y de 2000 o 3000 cortometrajes que se presentan en los festivales, porque ahora hay muchísimo auge en el tema de los cortometrajes. Hay muchísima gente haciendo cortometrajes, con lo cual eso es muy bueno, crea competencia y crea que cada vez se hagan mejor las películas en cortometrajes. Y ahí cuesta mucho trabajo decidirse por cuál es el que se queda en sección oficial. Y a lo mejor en sección oficial se pueden quedar 15 o 20 20 cortometrajes. Bueno, vamos a entrar en materia, Adrián. Yo tenía apuntado aquí ya para entrarte fuerte, ¿cuál es el caso que más te cuesta explicar? Que más te cuesta contar. El caso que más me cuesta contar. Habrá varios, pero habrá uno que tú digas, Bueno, ¿lo dices por el miedo que me pueda provocar en sí o por lo que te provoca a ti personalmente. por el que me provoca? Porque tú dices, este caso de verdad me pone los pelos de punta. Mira, Sí. hay uno que cuando yo entrevisté, De varios de los tuyos, como el del hospital y dos o tres, pero sí, no sé cuál es el que a ti te ha puesto. pues mira, para serte sincero, había uno en el cual entrevisté a la testigo. Estuvimos con ella, echando un café, y son esos casos en los cuales tú te vienes para tu casa con mal cuerpo. Te vienes con muy mal rollito. Ahí, Sí, y tú dices, bueno, ¿esto cómo puede ocurrir, no? Porque siempre cuando hablamos del mundo del misterio, cuando se ve desde la barrera, ¿no? El que lo está disfrutando, porque hay miedos que se pueden disfrutar, una película del compañero Jesús, uno de mis libros, uno de mis podcasts, cualquier atracción, ¿no? Que vaya a subirnos la adrenalina, todo lo que genere terror, evidentemente se puede disfrutar, pero sabemos que es un terror que tiene un punto final. La película va a terminar. El libro, cuando cierres el último capítulo, se acabó, sigue con tu vida. Pero hay miedos y hay situaciones que no son ficción, sino que forman parte del día a día de las personas. Y volviendo al caso que te iba a comentar, esta mujer, una jerezana, que nos contó sus múltiples experiencias, ¿no? Pero una de ellas tuvo que ver mucho con una situación que vivió precisamente en 1988. Ella estaba, Bueno, no hace mucho. no hace mucho, ella estaba en la zona de Torreblancas, en casa de unas primas, y ella, fíjate que eran 8 hermanos y hermanas, ¿no? Y ella me decía, mira Adrián, yo era el ojito derecho de mi padre. Desde pequeña yo era siempre el ojito derecho de mi padre, ¿no? Y ese día que estaba allí con mis primas en Torreblancas, yo no sé por qué, yo sentí una necesidad de irme para mi casa, que vivía en Las Torres, una necesidad de irme corriendo para mi casa enorme. Y cuando llego, me encuentro a mi padre, que era mecánico. Mi padre trabajaba en un taller, pero aparte él tenía también algunos trabajitos extras. Y mi padre me decía palabras textuales. Mi padre era lo más bruto que había, ¿eh? A mi padre tú no lo escuchabas quejarse nunca. Pero ese día, cuando llegué a mi casa, me encuentro a mi padre tumbado en el sofá, muy decaído y muy cansado. Me dijo, nena, llévame al hospital. En ese momento, ella empieza a vestirlo, le pone la chaqueta y se le mueren los brazos Hostia, en ese momento. mi putada. Bien, un drama, ¿no? Un drama familiar, llegan las hermanas y demás. Total, a partir de ahí y de un tiempo en adelante, esta chica comienza a recibir señales de advertencia a través de los sueños. Los sueños es un campo increíble en el cual tengo muchos casos, no con muchos testigos, pero
Este tiene algo especial porque ella comenzó a recibir señales a través de su padre, precisamente en esos sueños, ¿no? Ella veía, fíjate lo que te voy a contar, la imagen del padre y que la secundaba una segunda imagen, otra imagen más. O sea, el padre le ofrecía como una imagen, una imagen. El padre no le hablaba, no le decía nada, no gesticulaba, solamente su imagen y que le ofrecía otra imagen. ¿Qué aparece en esa primera imagen de ese primer sueño? Un coche blanco siniestrado. Bueno, casualidad, una casualidad. Pasan los días, al cabo de los 2 o 3 días, casualidad de que un sobrino suyo tiene un accidente de coche del mismo color. Bueno, pero esto se podría tratar de una mera casualidad. Esto nos ha podido ocurrir a cualquiera, ¿no? Pero tiempo más adelante, esta chica sueña con su padre y que le ofrece la imagen de su hijo pequeño de 8 años. Y aquí la cosa cambiaba. Cuando te tocan los hijos ya. Y ella me contaba que tenía al hijo en los marianistas, en el colegio de los marianistas. Esa mañana, después de haber soñado eso aquella noche, por la mañana deja al niño allí. Se va a desayunar con la madre y le dice: mamá, esta noche he tenido un sueño que me ha dejado pensativa. He soñado esto, yo no me fío, yo voy a recoger al niño. Y fue a las 2 de la tarde, que el niño tenía ese día comedor, pero se lo llevó antes de tiempo, ¿no? Y le digo a la profesora: mira que me lo llevo. Y dice: chiquilla, si ya va a comer, si es que tiene ya... No, que me lo llevo, que tenía un mal presentimiento. Llegan a su casa en Las Torres, vivían en una 11ª planta. Porque ya es alto. Sí. Llegaron allí y cogieron el ascensor, subieron a la 11ª planta y antes de entrar en la vivienda salía de la puerta de al lado la vecina, una chiquilla de unos 13 a 14 años con el perrito. Y el niño, su hijo, que le encantaban los animales, le decía: mamá, déjame pasear el perrito con la vecina. No, vámonos para adentro. La vecina: chiquilla, déjalo, que no va a pasar nada, que vamos a tardar 10 o 15 minutos. A regañadientes lo dejó. Se monta el niño con la vecina en el ascensor. Se cierra la puerta y la siguiente imagen que ve esta mujer es como un fogonazo y la puerta que se rompe. Ay, Dios mío. ¿Y eso ocurrió? Aquello ocurrió, eso fue un escándalo en la barriada. Vecinos de todos los bloques, claro, escucharon ese ruido, llegaron allí, los bomberos tardaron 1 hora y 45 minutos en sacar al chiquillo, a la chiquilla y al perrito. No les pasó nada. Pero es que curiosamente, ¿Eso fue lo que soñó ella la noche antes? ella soñó con la imagen del niño. Simplemente, ella no soñó ni con ascensor, ni con un Soñó accidente, con la imagen del niño. Ella interpretó, algo le decía de que algo le iba a pasar con su hijo, que recogía al niño del colegio, porque pensaba que algo le iba a ocurrir y al final, como le ocurrió precisamente fue llevándoselo, ¿no? Y precisamente en ese ascensor no le ocurrieron nada. Ella visualizó la imagen de su padre, fíjate, porque las vecinas decían que ella estaba como en estado de shock, frente por frente al ascensor, ¿no? Y ella me contó que en ese momento ella vio la imagen de su padre en su mente, que le dijo: tranquila, que no va a ocurrir nada. Y evidentemente ese ascensor parece que zigzagueó y se quedó anclado en la cuarta planta. Menos mal, porque el accidente pudo haber sido peor. Pero es que hay una tercera parte, un tercer sueño. Resulta que ellos eran 8 hermanos, como te he dicho, y uno de ellos tenía 33 años, ¿no? El chico estaba enfermo, tenía leucemia. Ya estaba con tratamientos médicos y demás, se tenía que someter a una operación que los médicos le habían dicho que, oye, con la operación al 99% iba a recuperarse perfectamente. Total, tenía 33 años, resulta que meses antes de la operación, que la tenía programada para finales de año, él va a la aldea del Rocío. Era una persona con mucha fe, fue con su mujer, con su niña, tuvieron un accidente de tráfico, se partió la clavícula, la nariz, el pómulo. La madre decía que estaba hecho un Cristo, ¿no? Tenía 33 años y el pobre no se podía ni mover. Total, cuando ya se recuperó, aquello retrasó mucho la operación, pero al fin entró en quirófano. Al parecer la operación salió bien, pero es que resulta que esta protagonista tuvo un sueño precisamente con la imagen del padre por tercera vez y que le ofrecía la imagen de un nicho vacío. Un nicho vacío. Eso ya... Y ella ya sabía lo que era. Y resulta que cuando, bueno, ya el hermano sale operado y demás, están en casa al día siguiente con las hermanas y demás, medio celebrando que había salido todo bien. Y esta chica la ven allí llorando lágrima viva, que no se podía ni mover del sofá. Oye, ¿qué te pasa? Que mi hermano se muere, que mi hermano se va a morir. Y ya, pero ¿cómo se va a morir?
¿Cómo se va a morir? Si nos han dicho los médicos que bien, que ha salido todo bien, que se está recuperando. Y en ese momento, mira, los vellos de punta, la llaman por teléfono con la noticia de que el hermano finalmente había fallecido en el hospital. Y son cosas que tú dices, bueno, sí, están muy bien las historias de terror y demás, que en muchas ocasiones, pero cuando vamos al día a día de muchas personas que te cuentan estas cosas, tú dices, es que ni el propio cine yo creo que podría transmitir en muchas ocasiones las cosas que le ocurren, ¿no? La propia realidad latente que viven muchas personas, ¿no? Jesús, esto es para llevarlo a una película. Tú lo llevarías a algún caso así o semejante. Hombre, fíjate, el caso Warren, que es una película que ahora se estrena, Ha salido hace poco. son de casos de personas que viven con problemas paranormales. Y fíjate el éxito que tiene el caso Warren. Pues aquí en España seguro que podríamos hacer muchos casos Warren, ¿eh? Te lo aseguro. ¿Tú crees en los casos o simplemente los narras? Yo creo, Tú crees, ¿no? 100%. Yo creo que algo tiene que haber. Un mundo paralelo, un más allá, unas energías, no lo sé, llámalo lo Como que quiera. quieras. Pero desde luego algo tiene que haber, yo creo, si no, Adrián, ¿crees? Por supuesto. Ya por obligación. Ya por obligación. Y mira, Claro, pues todo lo que él investiga es, como diríamos aquí más, como para que no creas, como diríamos aquí más brutamente, por cojones. Dímelo bueno, todo, y lo hablábamos antes, ¿no? Precisamente que hay un sector, ¿no?, del mundo del misterio que precisamente hace misterio, pero desde la contraposición, o sea, como desmitificando, ¿no?, muchos casos y demás, pero a mí las entrevistas con los testigos, este libro con más de 300 páginas, con casos de jerezanos, solamente, que no me he tenido que desplazar en ninguna parte, solamente con jerezanos. que me asombra mucho, déjame que te lo diga, porque si este hombre ha hecho un libro con casos de jerezanos, extrapolamos esto a cada ciudad, a cada rincón de España. O sea, ¿cuántos millones de casos hay, tío? Y esto un 1% de las personas que Que yo se conozco y que se han atrevido a hablar. ¿Cuántos casos habrá de personas que han tenido extrañas experiencias y no han hablado? No han contado. Y seguramente se morirán y se llevarán a la tumba esas vivencias como las que comenzábamos a hablar, ¿no?, con tu presentación sobre ese extraño caso en el Parque Atlántico. Este hombre, cuando se ha decidido a contarlo, sus 72 años de edad, ¿no? Entonces, Y una persona que tú, si tienes el tiempo de poder verlo, lo ves en su sano juicio, normal y corriente, sin ganas de protagonismo. médico retirado, de mucho Médico retirado. Ese día, ¿qué pasa? Que le dio un vuelo a la cabeza y yo, no, tío, un algo poco en vio. su mujer. O sea, que estamos hablando de dos dos testigos. testigos, Algo vio. qué credibilidad tiene. Y bueno, yo pienso que desde que el ser humano es ser humano, desde que existe, desde la época de la prehistoria, hemos tenido contacto con algo que no le hemos sabido dar explicación, porque ahí están los dioses, ahí está el culto a todos los dioses existentes que han existido en la humanidad, las representaciones rupestres ya de dioses, de seres que... Desde lo más antiguo que existe, ¿vale? Oye, ¿qué película no grabarías? ¿Qué película no harías? ¿Hay alguna que tú digas, yo esto no lo hago? No sé, no sé. ¿Te atreverías con todo? Yo creo que sí, porque mi interés de ese gusanillo de querer contar cosas, yo no pongo límite a nada. Y me meto donde me tenga que meter. De hecho, hay una serie que hice para Mediaset que se llama Los Bribones en el corazón de la aventura, han sido 8 capítulos, que se emitió en 4. eh, uno de los capítulos fue sobre el descubrimiento de una cueva donde había grabados muy extraños y donde se suponía que se hacían aquelarre y se hacían cosas raras en la antigüedad, ¿En qué zona? en la zona de Ciudad Real. Ajá. Y estuvimos allí, nos metimos en las cuevas estas y que eran prácticamente inexploradas. Y la verdad es que a cojones. Ya ves. Al hilo, Adrián, ¿hay algún sitio en Jerez o en Cádiz, la provincia, donde se repitan cosas, tío? Donde se repitan cosas. Bueno, la provincia de Cádiz es muy rica, ¿no?, en cuanto al tema ufológico. Sí, como por ejemplo, donde, es verdad, está
Caravaca, ¿no? Que es Sí, de, José Antonio Caravaca. que es de Algeciras, ¿no? Y es verdad que este hombre, solo estudiando aquí en Cádiz, hay un montón de casos, porque vemos a lo mismo, ¿no? Pero Sí. ¿hay alguna zona en particular que tú tengas de haber estudiado que diga, o aquí en Jerez que tú digas, aquí siempre pasa cosas, tío? Sí, pues mira, un lugar donde estuvimos anoche mismo. Anoche mismo. Estuve con mi compañero, porque en el podcast he inaugurado una sección muy interesante que se llama Lugares con Misterio, precisamente, y es una sección puramente radiofónica. Ahí no hay imágenes ninguna, no hay video podcast, es puramente radiofónica, retransmitiendo desde el lugar a tiempo real y precisamente narrando nuestras sensaciones, hablando de la historia del lugar, de los hechos, de los casos que han ocurrido. Y la Cartuja de Jerez pues es uno de esos puntos en los cuales diversas personas pues han tenido extrañas experiencias. Precisamente uno de esos casos, que lo publiqué en las redes, ¿no? En TikTok, alcanzó nada más y nada menos que 1.300.000 reproducciones, ¿no? Es un vídeo que yo creo que habrá visto todo Jerez prácticamente y gran parte del país porque se viralizó. Es un vídeo en el cual una chica con su teléfono móvil y junto con su padre pues grabaron algo raro, una especie de monje en la puerta del propio monasterio de la Cartuja. Siempre se ha comentado la leyenda, se dice, se cuenta, se rumorea, ¿no? El rumor del lugar, que por el arcén de la carretera que colinda con el antiguo monasterio de la Cartuja se pueden contemplar como una especie de almas errantes, almas en pena, que se relacionan directamente con esos monjes cartujos que habitaron hasta el año 2001, ¿no? Con sus diferentes idas y venidas a lo largo de la historia, pero parece que algo se ha quedado anclado de esa época ahí. Son monjes que realizaban esos retiros espirituales por los aledaños del propio monasterio, o sea que es una imagen que parece que se repite en bucle, ¿no? Una imagen real que ha ocurrido en el pasado, pero que parece que se repite. A mí no me ha llegado nunca casos de monjes caminando por el arcén, pero esta chica precisamente, y además con un documento gráfico, que yo creo que al final es lo que a todo el mundo Quiere le atrae, verlo, quiere, ver en vídeo. porque hay casos quizás mucho más potentes, pero cuando no hay imagen, pues la gente como que no le echa mucha cuenta. Duda o quizás no le atrae de igual forma. Y esta chica, precisamente la noche del 1 de noviembre de 2019, ella vivía en Las Pachecas con su familia, vino a Jerez a comprar comida, llegaron de vuelta y ella vio por el rabillo del ojo algo raro, algo que le llamó la atención. Era ya de noche, algo blanquecino, y dijo, papá, date la vuelta, que creo que he visto algo. Se dio la vuelta, volvieron a retornar hacia el monasterio y ya en ese vídeo se ve una figura blanca, Mario, como una especie de monje. Por cierto, ¿tú lo has subido? ¿Lo tienes subido? Sí, 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 sí. Que voy a verlo. Está en todas las redes sociales anclado. Una aparición, bueno, junto al monasterio de la Cartuja, creo que es el título que le puse, y se ve una especie de monje caminando y iluminado en este caso por los faros. La chica, la descripción, los gritos de la chica en el vídeo y del padre es lo que más a mí me pone los vellos de punta. Porque la chica, la descripción, yo intenté exprimirla al completo, que no tenía pies, que parecía como levitar, que no tenía rostro. Todas las características que reúne el arquetipo del fantasma como tal, ¿no? Todos esos atributos que se le añaden a esas entidades que aparecen en muchas ocasiones, ¿no? Pero otros de los casos ocurridos allí, que también hicimos una recreación precisamente con una pareja de San Fernando, antes de contar el caso, hacer especial hincapié en esto que he comentado, ¿no? En lo visual. Los casos que más visualizaciones se tienen de las entrevistas que realizo a los testigos son aquellos en los cuales realizo como un pequeño mini corto, si se me puede permitir la palabra, dentro de mis capacidades cinematográficas, que claro, por eso lo digo, porque, hombre, aquí estamos al lado de un maestro, pero sí es cierto que cuando se ilustra un caso, la voz del testigo de fondo, y dos personas recreando esa escena, es que todo retoma un cariz totalmente diferente. Claro. La importancia que tiene la imagen, el juego de la imagen, ¿no? Las luces, el misterio. Y encima, si esas personas se ven naturales, normales, Sí. que no van buscando la fama, el querer protagonismo, sino que te están contando lo que han visto, lo que han vivido. O sea, ya te queda loco. Y otro caso, ¿no? que tengo allí en la Cartuja, de una pareja que estaban pernoctando precisamente en una casa aledaña que hay allí mismo junto al monasterio. Era un grupo, voy a dejarlo en el anonimato, pasaron allí la noche, salieron a echar un pitillo, dos amigos, una chica y un chico, y contemplaron en el arcén de la carretera una sombra negra de un hombre, la silueta negra de un hombre que miraba a la carretera desde el arcén.
Los dos se quedaron así mirando. Qué raro, tío. Qué raro que hace ese hombre ahí a las tantas de la madrugada. Llegó un vehículo, allí en una parada muy usual de BlaBlaCar, hacen intercambios y demás, y me dice la chica, lo raro es que esas personas que se bajaron del vehículo no se percataron de la presencia de ese hombre. Y la vieron, ¿no? No le echaban cuenta. Se montan en sus vehículos, se van, y me dice, mira, Adrián, y comienzo a hablar, la figura seguía ahí, se fueron los vehículos, comienzo a hablar con mi compañero, y entre nosotros mirándonos, y cuando volvimos a mirar, la figura pasó de estar allí a estar aquí, delante de la reja donde nos encontrábamos. Se había teletransportado. Hostia. Ellos no daban Un crédito. repenque, ¿no? Claro, en ese momento, y lo recreamos, ¿no? En esa escena, el chico empieza a alumbrar con una linterna, y cuando alumbra con la linterna, el ser miraba la carretera. Cuando dejaba de alumbrar, se orientaba hacia ellos. Y así en sucesivas ocasiones. Iban alumbrando y ya se fueron para adentro, pero por eso te digo que la zona de la Cartuja es una zona, oye, muy Intensa. sí, es intensa y muy proclive a que ocurran este tipo de situaciones. Y esto es como todo. En un vídeo que alcanzó a tantas personas, más de 1 millón, pues hay comentarios de todo tipo. La sorna nunca falta. Eso por supuesto, ¿no? Pero ya uno está curado de Como espanto. dicen ahora los haters. Sí, a mí lo que me da miedo realmente es que me aparezca la Guardia Civil. Ya- Evidentemente ya esos chistes trillados, ¿no? Que ya todos sabemos, pero evidentemente también personas que se han topado allí con cosas extrañas, ¿no? Y que también se toman con mucha seriedad este tipo de casos. Bueno, hilando un poco lo que está hablando Jesús, se habla en muchas películas, en muchos rodajes, de cosas que han pasado. ¿A ti te ha pasado algo en algún rodaje? Sí, porque bueno, a ver, a mí personalmente no me ha pasado nada en un rodaje, pero sí es verdad que cuando tenemos que rodar, hablando de un caso, te vas al sitio donde sucedió, quizás te vas a la hora que sucedió, que puede ser de noche y tal, y te metes en la historia. Es como si allí hubiese un portal, ¿no? Como en el caso de la Cartuja, como si allí un portal Que de ya conexión ya y entras ya, con la sugestión ahí, ya claro, tú mirando para los lados, ¿no? tú vas a Que veo un reflejo en la gafa como yo, digo, he visto algo. No, es la gafa, coño. claro, cualquier ruidito, cualquier cosita, pues ya te mantiene alerta, ¿no? Y si es verdad que te acerca más al caso. Pero a mí personalmente no he tenido rodando ningún acercamiento con ningún ser ni con una presencia. Pero sí es verdad que cuando tú vas a investigar para rodar, ¿Y alguna escena que se te trabara, que se te enquistara y alguna historia de estas? muchas veces pasan cosas que tú dices, es imposible que pase, imposible, pero tampoco puedes darle una explicación, no puedes. Dice, bueno, ¿qué habrá sido? No lo sabemos. Pero es que es muy curioso que se te queden las baterías sin batería y además a lo mejor cambias de batería, pones otra que estaba y también está sin batería. ¿Eso te ha pasado? Esas cosas han pasado. A mí me han pasado. No, pues ya. Dice tú, ¿y esto cómo puede Dices, ser? no me ha pasado nada, pues coño, que se te quede todo sin batería. Claro, pero tú no puedes decir que eso haya ocurrido por algo, Pero es algo extraño, es ¿no? algo extraño. No tiene Sí, explicación. porque luego tú pones la batería, la vuelves a cargar y funciona bien. Y no, dice tú, ¿y esto por qué ha pasado? Es bastante... Que sobre eso, Bueno, Adrián nos puede tener aquí me ha 3 días recordado con toda la historia que tienes en esa cabeza que has visto. me ha recordado un caso, porque cuando han mencionado lo de las baterías, yo lo tenía hecho como un mito, ¿no? Dicen, no, si vas a un sitio encantado, muy cargado, las baterías se descargan. Después de ti voy a contar yo una que tengo. En el Bereber, que tú sabes que en el Bereber Sí. hay muchas cositas, Sí. había muchas cositas. Sí. Y te voy a contar 2 anécdotas de mi época de allí. Me parece genial. Y tomaré nota, ¿eh? Mira, esto ocurrió en el año 2016, pero como digo, esto de las baterías y demás, yo lo tenía como muy mitificado, ¿no? Algo que... No, pero yo puedo hablar en primera persona. Fuimos en 2016 con el equipo precisamente de Onda Jerez Radio y Televisión. Fuimos a hacer un reportaje, estábamos en el programa radiofónico Puerta a lo Desconocido. Fuimos junto con Manuel Ramírez, historiador de aquí de Jerez, que ha publicado recientemente, estos 3 años, su libro sobre Crónica Negra en Jerez. Que ahí tienes tú también para exprimir un tema que no está muy tocado en la ciudad. Crímenes en Jerez de la Frontera. A crímenes. Sí, crímenes, la crónica negra. Y Manuel Ramírez, que es todo un experto, bueno, pues fuimos con él, junto con Pepe Rodríguez de Molina, Juan Pedro Rodríguez Tamayo, fuimos a realizar un reportaje audiovisual
entrevistando a personas para que nos hablaran de un crimen ocurrido en 1975 en San José del Valle. Cuando le preguntaron a Margarita Lande, ¿te acuerdas aquella criminóloga, periodista, con su pipa, que aparecía Sí, sí, en la revista El Caso, en el semanario El Caso, ¿no? sí, sí. Era muy mítica. Cuando ella le preguntaron una vez en Canal Sur, uno de los últimos años de su vida, oye Margarita, ¿cuál es el caso que a ti más te ha impactado? Y dijo ella, pues mira, un caso en Cádiz, en Jerez de la Frontera, en una población de San José del Valle, cuando llegamos a la vivienda había 3 dedos de sangre, charco de sangre en toda la casa. El padre de familia había degollado a su mujer, a su hija, al perro y a su suegra. Madre El mía. crimen, sí, el crimen del granjero, como se le conoció, ¿no? Estuvimos allí en la zona, bueno, estuvimos entrevistando a Janeiro, un guardia civil ya jubilado, precisamente primo de la familia del torero, y a otras personas que estuvimos en el bar, buscando en las casas personas mayores de allí para que nos hablaran. Hicimos algo muy interesante y precisamente cuando llegamos al lugar, a la casita donde ocurrieron los crímenes, que era una casita muy pequeñita, podría ser como este tramo que tenemos aquí de la alfombra gris, ¿no? Que tenemos aquí. Esto era lo que medía la casa y la casa ya allí estaba derruida con los pilares amontonados. Y cuando llegamos allí, las baterías, una de ellas, precisamente de una de las cámaras, oye, se descargó por completo. Y el compañero Pepe Rodríguez de Molina, técnico de sonido, que lleva toda su vida, decía, no, es que esto es imposible, tío. Y se descargaron, y precisamente allí, entrevistando a uno de los vecinos, captamos una psicofonía muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Pero toda esa colación, oye, de hecho, de las baterías Que que se descargan, Eso me ha pasado a mí. hay lugares que parecen absorber las energías de una manera un Y tanto especial. Es que no le puedes dar explicación. Técnicamente dices tú, ¿esto cómo ha podido ser? ¿Ha habido algún actor que te ha dicho, yo ahí no entro, yo no grabo esto? No, porque saben a lo que va. No, porque tienen que hacer su trabajo, pero si ha habido algún que otro momento del rodaje que han dicho, joder, si me meto en la piel de esto, mm, lo paso mal, ¿no? Y bueno, a base de ensayo eso se supera. Pero sí es verdad que hay escenas y hay momentos en que los actores, pues, Qué interesante también que ha habido grandes intérpretes, ¿no?, en el mundo del cine que se han obsesionado incluso con sus propios personajes. sí, bueno, eso. Max Schreck, ¿no? Y otros tantos con el personaje de Nosferatu, que... ¡fua! Ahora no viene a cuento, pero es que me ha venido a la cabeza. Y ahora te cuento lo de Sí. Jesús. ¿Ya tienes prevista la siguiente película? Bueno, lo que quiero realmente es continuar con esta película, hacer la serie o largometraje. Ah, ¿te gustaría hacer esta película serie o largometraje? Sí, de hecho ya la tengo presentada en Amazon para su valoración como proyecto y estamos en conversaciones con ellos. Yo en principio no han rechazado la oferta y les gusta la proposición, porque ahora mismo en las plataformas lo que se suele eh, mm, entrar más, digamos, fácilmente para que se pueda producir son los thrillers y thrillers que ellos puedan comprar, por ejemplo, en España y puedan poderlo distribuir a otros países. Y el hecho de que sea un thriller situado en una marisma que no lo localiza, sino que lo puedes abrir a cualquier sitio del mundo, que es un sitio inhóspito, casi desértico, y centrarse en lo que es la vida de una familia misteriosa que es dueña de ese libro y que, digamos, esa familia es la que protege a ese libro misterioso que da paso a ese. Ahí, claro. Pues claro, ellos a eso le atrae y bueno, quizás podamos hacer una serie de este cortometraje. Este podcast nació también un poco para ayudar un poco a los emprendedores o los autónomos que están empezando, a gente que tiene empresas, a gente que se ha equivocado. Entonces me veo en la obligación y pues te lo quiero preguntar, sin números por supuesto, ¿cómo lo haces, tío? ¿Financiación propia? ¿Te ayudan? ¿Hay contrataciones? ¿Cómo lo haces, tío? Es muy difícil porque además ¿Cómo lo haces? ¿Tienes alguna ayuda? ¿O haces un contrato con una productora gorda? ¿Cómo lo haces, tío? a ver, los programas, por ejemplo, la última serie de Mediaset
fue 1,5 millones de presupuesto. Eso estamos hablando de cantidades Qué ya locura. desde Todavía aquí nos vamos al Caribe con 1,5 millones. Y grabamos allí. Eso ya no lo financio yo, ni me meto en el tema económico. A mí simplemente me contratan para dirigir la serie, ¿no? El Vale. proyecto surge de una idea mía, se propone a Mediaset y Mediaset dice, oye, pues mira, lo queremos. Tú eres nos como un gusta". fichaje entonces, ¿no? Claro, y ya ellos se quedan con la propiedad del proyecto, ¿no? Y ya te incluyen en el proyecto, oye, pues tú eres el director o lo que sea, y ya tú lanzas y que teóricamente, o sea, yo lo único que tengo que hacer es que se cumplan los plazos para que en el tema presupuestario, pues no salga del presupuesto lo que es la producción de la serie. Porque tiene que ser un disparate a pulmón hacer tu propia. No, es muy difícil, es muy Es muy difícil. difícil, ¿verdad? Yo este cortometraje, por ejemplo, pues he contado con la ayuda de un productor ejecutivo, que es la persona que pone el dinero, que es Pablo de la Morena, que es el que ha producido el cortometraje. El cortometraje nunca deja rendimiento económico. Un cortometraje se hace por vocación. Cortometrajes no tienen un mercado. No es como una película de Ahora se cine, empiezan a ver las plataformas ya algunos cortos. algunos, pero no, Poco, ¿verdad? Poco. pero no compran, ¿eh? No, las plataformas no compran los cortometrajes. Un cineasta puede ofrecerle a una plataforma su cortometraje y se lo proyectan sin darle nada a cambio, porque saben que es que los cortometrajes no tienen un mercado, no tienen un recorrido comercial. De hecho, las plataformas no viven de los cortometrajes, viven de los largometrajes. Entonces, en los largometrajes sí ya hay una industria, en el cortometraje no. Pero sí es verdad que es la oportunidad para muchos actores, para muchos directores, para muchos productores. Y trampolín, ¿no? Es un trampolín, efectivamente, es una forma de abrir puertas y de exhibir tu trabajo en festivales, que te conozca la industria y que ya de ahí fichen para hacer un largometraje o una serie, ya de ahí es como una cantera. Pero sí es verdad también que es un rodaje para los cineastas que empiezan, es un rodaje para la gente que le gusta este mundo del cine, para seguir haciendo cosas. Y bueno, pues yo tengo la suerte de que, como tengo muchos contactos, después de muchísimos años de trabajo y de haber hecho muchísimas cosas para televisión y para cine, pues tengo contactos con productores, con demás, que los implico de alguna manera. Está bien, está bien. Eh, Tienes tu recorrido ya, ¿no? claro, entonces le digo, oye, No tengo, tenemos 20 añitos ya, no tenemos 20 añitos. tengo este proyecto, ¿me ayudas a hacerlo? Sí, venga, yo lo financio, yo lo pongo el dinero. Bueno, y quizás la semilla del cortometraje es la que da pie a que Claro. quizás haya ahora una serie. Claro, por ejemplo, eso al productor le encanta, Es como un escaparate. claro, le Está bien, encanta. está muy bien. Porque para él es como abrir una idea nueva, un germen de proyecto con un catálogo ya físico donde la plataforma lo puede ver, que no es ir con un dossier, sino es ya con algo rodado, algo hecho, que ya puede ver un poco. Con alguien que tiene una historia. experiencia y que ha hecho varias cosas ya, que no es lo mismo con un novato, evidentemente. Entonces eso al productor le gusta, invierte. Está muy bien, oye, entonces es un compendio de personas y de empresas las que realizan una película, que no es un solo tío que dice, hago yo la película, yo la monto, yo la dirijo, yo... No, eso es Solo hay que ver los créditos de una película cuando termina, ¿no? Bueno, O de cualquier serie. infinito. Eso no termina. ¿Cuántas personas, no, se necesitan para hacer algo? En este corto hemos participado entre técnicos, actores y demás, unas 30 y algo, 30 y tantas personas. Ya ves, 30 y tantas personas, tío. Y horas que habrá ahí de trabajo, ¿no? Bueno, el rodaje han sido 4 días, lo que pasa es que han sido muy intensos, porque yo intento condensar, Sí, pues una semana, pues todo en una semana, claro. claro, porque cuanto más días, Más dinero, más gasto. más hotel, más comida, porque viene gente de fuera a currar y eso. Lo hay que organizarlo todo perfecto para que se haga en ese tiempo. Es muy difícil, Sí, me dedico un poco a los eventos y sé lo que es. muy difícil. Es muy complicado coordinar toda esa producción. Sí, y luego además tienes un tiempo para cada secuencia, o sea, eso va todo milimetrado. Para esta secuencia tenemos de rodaje 1 hora. Como nos pasemos 1 hora ya vamos de culo, porque ya te estás comiendo el tiempo del rodaje de la otra secuencia. Y eso va súper milimetrado. La ayudante de dirección es la que lleva el control de todo eso y me va informando Jesús, porque yo cuando estoy rodando no tengo capacidad de tiempo. No, no, es que No estás en estoy lo que pendiente, está en lo que está en la escena, claro. estoy con los actores,
sacándole el máximo rendimiento. Y tú ahí tienes que decir, el actor dice, hombre, es que yo quiero volver a repetir la toma, porque creo que no me ha salido muy bien. Y tú como director tienes que decir, bueno, pero tengo esta toma que a lo mejor al principio no te ha salido muy bien, pero al final te ha salido muy bien, pero en la toma anterior tengo el principio que te ha salido muy bien. Y yo ya hago el montaje de las dos tomas, hago en mi cabeza y digo, Esta te vale, esta la un repito. trocito de aquí, un trocito de aquí, el contraplano de los... Somos editores. Tengo la secuencia montada, no lo repetimos, nos pasamos a la siguiente. El actor se queda así y dice un poco, coño, es que a mí me hubiese... Pero no, es que... Y entonces el director que tiene que tomar esas decisiones para ir cumpliendo el objetivo del rodaje de cada día y es muy complicado. Pero que al final... Y la edición ya ni te cuento. Te cuento brevemente. En la época mía del Everest había un seguridad que varias veces, tío, en la ventana de arriba había una señora Mirandes, mayor, vestida con ropa antigua. Y algún cliente me la ha dicho también. Y luego tenía un compañero mío que cuando entraba en la zona de la discoteca, un día entre semana que no había nadie, los póker, la radio de trabajo de la discoteca, se escuchaban voces, estaban apagados. Y se escuchaban que se encendía, salía una voz y se apagaba. Yo nunca pude ver nada porque, bueno, no me tocó, pero mi compañero Mario, tío, que iba para entrar para la discoteca para coger, no sé qué, y estaban funcionando. Tú te dejas los foques, le decimos poker, ¿no? ¿Tú te dejas los pokés encendidos? Yo no, tío. Y vamos allí, estaban cerrados. Te lo juro, digo, tú estás borracho, hombre. Que no, que esto lo he escuchado yo. Y casos de eso. Y te cuento un último caso que el bereber tiene como 3 zonas. Yo se lo he contado, este caso lo he contado en la intimidad, pero lo voy a contar ahora aquí, que lo va a escuchar mucha gente. El bereber tiene 3 zonas, que es la zona del patio, la zona de la discoteca, y con los años se añadió un casco de bodega que fue el tablao flamenco del bereber. Antes de que fuera el tablao flamenco, aquello era una bodega todavía con botas de vino. Y alguna vez en aquella época, algunas tardes, que yo me daba una vuelta por allí, pues a veces me llevaba a mi perro y me sentaba a tomar un café y para que no me molestara, como aquello estaba todavía con tierra, pues lo dejaba allí para que no molestara, ¿no? Y una vez, esto sí lo he visto yo, mi perro era un pitbull cuadrado con los ojos amarillos, era un bicho. Y una vez, lo voy a soltar allí un ratito mientras me tomo el café. Fui para allá, voy a abrir la puerta, como el loco de contento porque allí olía a gato y le gustaba corretear a los gatos. Y ratoncitos y todo, ¿no? Vale. Y entonces, una de las veces, y solo pasó esto, ¿vale? Le voy a abrir la puerta, que era un pestillo de estos así, de hierro, que abría la puerta así antigua. Y el movimiento del perro siempre era, no le daba tiempo a abrir la puerta, que se chocaba y entraba como un toro. Hizo así, frenó y andó para atrás como un caballo brezarno. Y se quedó así. Y yo lo veo, lo veía de punta, miro y yo no veía nada, pero el perro no entraba. Que no entraba. Que no entraba, Adrián. Que yo soy, como suelo decir, soy un cagueta valiente. Me da mucho respeto estas cosas, pero soy muy valiente. Me meto donde haya que meterse y voy para adelante. Que no significa que no tenga miedo. O sea, que puedo tener más miedo que el... Lo haces pero con miedo. Lo hago, pero con miedo, pero entro. Y entré allí y yo no vi nada. Pero ese es esto del perro. El perro no quiso entrar esa tarde allí. El sexto Algo sentido animal. algo habría. Porque los animales tienen un sentido... Claro. Pocas anécdotas que yo he vivido allí, porque aquello es una casa antigua. Estando una vez allí también una tarde, entró un señor con un bastón muy mayor, con su hija agarrado del brazo una tarde. No se me olvidará. Aquí trabajaba yo. Esto era un molino, esto era tal, tal, tal. Una de estos de pan, donde se molían, porque de hecho allí hay una pieza como cónica de estas que se utilizaban para arrastrar y estripar el trigo. Y el hombre allí dando explicaciones allí, el pobre, de que aquello había sido un antiguo especie de molino, sitio donde se hacía, tribaba el trigo o algo así. Es que no estamos hablando de un lugar cualquiera, que estamos hablando del barrio de San Mateo. El barrio de San Mateo, nuestra ruta preferida, digo nuestra, me Que se refiero usan golpe y son de las dilataciones entre este hombre. Y yo ya estoy mirando para los lados. Y aquí que casi estoy hasta nervioso.
Me refiero cuando digo nosotros a mi compañero José Luis Montes, ¿no? Mi fiel escudero que viene en la ruta con las proyecciones y demás. Y la ruta de San Mateo, que fue la que estrenamos en el año 2020, en el verano de 2020, en plena pandemia. Oye, llenábamos todas las rutas y una ruta que le tenemos mucho cariño, que la tenemos ahora mismo pausada por las obras que se están acometiendo de renovación en la Plaza del Mercado. Pero esperemos que para enero o febrero ya estén listas y podamos reinaugurar esa ruta. Una ruta fantástica que nos encanta, que las personas incluso han repetido, pero es que el barrio de San Mateo, oye, estamos hablando del centro neurálgico del Jerez andalusí, del Jerez antiguo. ¿Cuántos años estamos hablando? Porque Estamos hablando de ¿qué ciudades? Jerez es una de las ciudades más antiguas de España, ¿no? Sí, sus orígenes se remontan, ¿no? a siglos pasados, pero evidentemente la Plaza del Mercado, ¿no? Un lugar donde en tiempos de dominación musulmana se realizaban, pues, bueno, esos mercados, ¿no? Ese zoco, ¿no? Que dio origen al palacio, incluso de Riquelme, que también cuentan, ¿no? Que también ocurren cositas extrañas en su interior. Pero después de la Reconquista se convirtió en un lugar de espectáculos, de duelos, de batallas por parte de los caballeros jerezanos, ¿no? Con los juegos de toros y cañas, alcancías, lances a la guineta, pero también fue escenario, como bien sabremos, de ejecuciones públicas. En la Plaza del Mercado, Aquí hubo evidentemente, la Plaza del Mercado y otros tantos puntos de la ciudad, ¿no? Pero la Plaza del Mercado, los famosos 7 reos de la mano negra, ¿no? Este caso de conspiración que tuvimos a finales del siglo XIX, donde en junio de 1884 7 personas, 7 hombres, fueron ejecutados mediante garrote vil en la Plaza del Mercado. Garrote. De garrote vil. ¿Qué es eso? Un sistema de ejecución en el cual, mediante un tornillo, se sentaba el reo y en un sistema con un tronco, ¿no? A la espalda, parte la columna, ¿no? El garrote vil, muy utilizado, ¿no? Dicen que era una muerte rápida, dependiendo de la fuerza que tuviera el verdugo. Dependiendo, ¿no? Porque hay casos como lo del Jarabo, ¿no? Este criminal, ¿no? De los años 50 aquí en nuestro país, José Pérez Morrin, ¿no? El Jarabo, que precisamente cuentan que la agonía se extendió por 20 minutos. Era un hombre bastante corpulento, con el cuello bastante ancho, y encima le tocó un verdugo que se la traía en lata, y la agonía se prolongó durante 20 minutos. Entonces, lugar de muerte, lugar de pasado, al igual que la Plaza Belén, ¿no? Con la antigua cárcel de Belén, donde se ejecutaron a otras tantas personas junto a su fachada. También la Plaza del Arenal. Es que pasamos por lugares que decimos, Es que qué historia. estamos hartos de pasar, pero si nos retrotraemos a su pasado oscuro, a la propia realidad, es que te quedas asombrado, ¿eh? Te quedas asombrado de cosas que han ocurrido y que ignoramos, ¿no? En nuestro día a día. Tú has traído unas cositas, yo no paro de mirarlas de reojo porque yo me cago y a mí no me da mucho respeto. Y yo creo que es el momento oportuno para que tú nos enseñes algo. Pero hablo, ¿no? Pero vamos a explicar un poquito, ¿no? Vamos a explicar un poquito, porque cuando siempre hablamos ¿Tienes algún inconveniente? Yo ninguno, me encanta Te encanta, ¿no? Sí, me encanta aprender y Me ver. da mucho miedito, pero bueno, cuando hablamos la vida es grande este, ¿no? Pues me cago. cuando hablamos de experimentación, cuando hablamos de misterio, oye, a muchas personas que miran todos estos asuntos de reunión dicen, la Ouija, todas estas cosas, ¿no? La Ouija. Cuando hablan de la Ouija, este sistema mediante el cual, para aquel o aquella persona que no sepa lo que es, una tabla con el alfabeto, las letras de la A a la Z, las palabras sí, no, hola, adiós, y una planchette o un vaso que se utiliza, en este caso, para que los participantes, colocando sus dedos índices, pues eso supuestamente se va moviendo, se va contactando con otras realidades, se formulan preguntas y la planchette o el vaso va indicando las hipotéticas respuestas, señalando cada una de las letras, ¿no? Tenemos casos aquí en España, casos reales como el de Estefanía Gutiérrez Lázaro, ocurrido en 1991, donde esta chica murió después de realizar sesión de Ouija en el colegio, en el instituto, junto con sus amigas. Ellas comenzaron a preguntar y demás, una especie de humo negro salió del vaso que reventó en el momento que la profesora la sorprende. La chica a partir de ahí empieza en una espiral de oscuridad, termina falleciendo. En esa casa ocurren fenómenos extraños, que incluso llega José Negri, inspector de policía, y el primer acta policial sobre un hecho paranormal aquí en nuestro país, ¿no? Donde se constatan que ocurrían cosas raras, ¿no? Tengo un caso también relacionado con la Ouija en mis redes sociales, de un jerezano, precisamente, que es la zona del Mopu, conocida como el Mopu, aquí al ladito que lo tenemos, pues vivió
extraños acontecimientos relacionados con la Ouija. Bueno, ¿por qué hablo de todo esto, de la Ouija? Porque hay otros elementos también a modo de consulta que no sabemos tampoco con qué consultamos o a qué le preguntamos, a qué entidades estamos nosotros refiriéndonos cuando decimos vamos a contactar con el más allá, con la Ouija o con diferentes elementos, ¿no? ¿Estamos contactando realmente con otras realidades, con otras entidades que nos están dando respuestas o con nuestro propio subconsciente? Si es nuestra propia mente la que quizás está generando esas respuestas, que no deja de ser tampoco un misterio. Totalmente. Porque claro, hay quien dice, no, eso es la mente. Oye, pero ¿conocemos la mente? Exactamente. Es Si como la me- el caso ovni. ¿Esa pareja se estaba inventando en el subconsciente ese ovni o realmente estaba ocurriendo? Bueno, y eso de ovni podemos ponerlo entre comillas porque este testigo describió una El nave, Titanic. una nave, Titanic. una nave a 40 o 50 metros del balcón, cuando eso somos. Un caso que está ahí, ¿no? Pero bueno, hablando de esto, ¿por qué decía lo de la Ouija? Porque te traigo aquí un elemento que esto lo utilizamos nosotros en las rutas nocturnas que realizamos aquí en Jerez de la Frontera, ¿no? Para hacer partícipes también a las personas que llegan. Y a las personas les gusta, además de oír las historias, les Probar. gusta probar. O a un participante con muchas ganas. Yo no pienso tocar eso. Tú vas a participar, tú estás obligado a participar. Mira, yo voy a hacerlo con Jesús y después te toca a ti. Venga. Y después te toca a ti. Mira, esto me lo enseñó mi compañero. Nos vamos a poner de pie. Esto tenemos que ponernos de pie. No sé si el plano en este momento Lo arregla, ¿no? lo arreglamos en un clip. Lo arreglamos en un Bien, esto es un libro con unas tijeras. ¿Lo tiene Juan de? ¿No tiene más? Un segundo para que él me diga que. Sí. Esto todo el mundo... Ya, el plano ese principal lo tienes, ¿no? Vale, tú sigues arreglando los demás. Bien. ¿Seguimos? Vale. Esto es un libro con unas tijeras. Es Sí. un libro con unas tijeras. Esto me lo dio a conocer a mí mi compañero, José Luis Monte, precisamente. Me decía, mira, yo de joven lo practicaba con las amistades y demás, invocando a Begoña. No sé si los de cierta generación, Algo he escuchado yo de... es algo muy de leyenda, ¿no? La Begoña que se invocaba. Bueno, pues esto es muy fácil. Mira, lo voy a hacer primero con él, Sí, que tú lo veas. porque yo lo voy a romper. Veo que Jesús es más valiente que tú. Sí. Mira, se colocan Más los... valiente, no, más atrevido. Más atrevido. Mira, colocamos los dedos índices sobre el ojal de la tijera y nosotros dominamos el libro. El libro no se mueve. ¿Y cómo funciona esto? Pues dependiendo de la oscilación que tome el libro, hacia un lado o hacia el otro, se interpreta como sí o como no. Primero hay que tomar la pregunta de control para saber cuál es el sí. Bien. ¿Cuál es el nombre del programa? El nombre del programa. Bueno, el programa. Esto es Calepa Podcast. Calepa Podcast. Calepa Podcast. Bien. ¿Estamos aquí siendo entrevistados por Mario en Calepa Podcast? ¿Sí o no? Madre mía. Bien. Tú lo has movido tú. No lo he movido, te lo juro que no lo he movido. Yo no he tocado nada. Esto lo hacen los participantes en las rutas. Qué culo. Yo no participo. Yo no siempre quería siempre tío, lo ¿vale? hacemos. Yo no lo quería traer, ¿vale? Mira, se ha movido en sentido antihorario, A la izquierda. ¿vale? En sentido antihorario y ahí establecemos el sí. El sí. Ha contestado algo que sabíamos que era ¿Verdad? que es verdad, ¿no? Vamos a seguir preguntando cositas. Mira, voy a hacerlo con él una vez más y ya la siguiente vez te toca a ti. Qué divertido. Ahí centramos ahí. El libro, si te fijas, lo dominamos nosotros, ¿no? Lo mantenemos en el Sí, centro. claro, claro. Y cuando se formula la pregunta parece que algo empieza a emerger como una fuerza. No me preguntes de dónde emerge esa fuerza, Sí, porque si es de algún otro plano yo soy muy meticuloso y usted no movió los dedos. o si es del propio inconsciente, ¿no? Pero yo preguntaría, en este caso, si la persona que tengo delante se llama Roberto. ¡Qué bueno, por favor! Evidentemente se ha movido para el no, ¿no? Se ha movido para el no. Ahora, para que... Está flipando. Monta allí en mi sitio. Mira, el libro... Bueno, ¿verdad? Quédate. No, yo me os quedáis, no, sí, os quedáis vosotros dos ahí en el mismo plano, si queréis, y lo hacéis vosotros, ¿no? Ah, venga, vale. Eso a mí me ha sorprendido mucho a nivel íntimo, podemos decir. Cuando lo he hecho en mi casa, con preguntas y demás, yo con mi mujer, oye, nos ha sorprendido. Y repito, si no sé si es el propio subconsciente de los participantes o es que realmente hay algo. Vamos a realizar una pregunta un poquito más fuerte, Vale. porque ahí, dominamos el libro en el centro. Vais a ver que... Pongo la dedo en el centro. Ahí. Y vamos a preguntar si este local en el que nos encontramos, si está habitado por algún alma procedente de otro plano. ¿Sí o no?
Vete al carajo, tío. Tú por la noche aquí no vienes. Se ha movido para el sí, ¿no? Vamos a hacer Cara, no. vamos a hacer una última pregunta. ¿Cómo se mueve? ¿Eh? Se mueve solo. No se ha movido solo. Yo no he participado aquí, No. ¿vale? No te rías, es verdad. No te rías. Aquí nuestro productor Juan de se está riendo. Y vamos a hacer te voy a poner aquí, ¿vale? una última pregunta, ¿vale? Una última pregunta muy importante. Vamos a hacerlo también en relación a este lugar. Y yo preguntaría si esa entidad que supuestamente está aquí, en este lugar, tiene malas intenciones. Tío, es que se estaba yendo todo el tiempo para allá. Es que no la dudamos. Bueno, me vas a tener que invitar en otras ocasiones y te traeré a una medium para que le realice una limpieza, porque parece que, según las respuestas que ha dado esto, hay algo aquí. Pero bueno, si nos ponemos así, en cada lugar en el que vamos, Hay algo. siempre hay algo. Hay tanto, hay Porque si creemos en la energía, si creemos en esas otras entidades, ¿no? Que nada muere, que todo es eterno, ¿no? Que somos, como dice, ¿no? Esa comparativa que me encanta. Oye, ¿existe la vida después de la muerte? Yo soy de la opinión de que la vida es como un vehículo, que vamos por una carretera y llegamos al final del trayecto, pero continuamos a pie. Dejamos ese vehículo, dejamos nuestro cuerpo aparcado, pero continuamos a pie. Creo que la vida es similar a este ejemplo que acabo de poner, y que las energías se quedan impregnadas en los lugares. Pero bueno, es el mundo del misterio y Bueno, pues yo creo que este es un colofón magnífico del programa, ¿no creéis? Madre mía. ¿Qué te parece eso? Yo me he quedado alucinado. Nunca lo había hecho. Yo el tema de la Ouija y eso sí he hecho algunas cositas, pero esto nunca lo había hecho. No, yo sé que él lo ha hecho, porque yo he ido a algunas de sus rutas, pero vamos, lo miraba de lejos así de lado, ¿no? Pero de punta, ¿eh? Sí, no, total curioso, total. Porque el libro, Totalmente. Tío, vamos a meter en una película ya esto, ¿eh? Y siempre digo que no es bueno, no es aconsejable hacer preguntas del futuro. Si Si es algo que yo odio, Pero es experto pregunta- en avión. pues nada, no quiero saber. si diera respuestas certeras, Ah, seríamos millonarios, ¿no? Con los números de la bolsa. no, déjalo, olvídalo. Me quedo tal como estoy. Que venga lo que tenga que venir. Bueno, Jesús, no sé si quieres añadir algo más. Hemos estado un ratito he magnífico. estado muy a gusto y me lo he pasado muy bien. Yo también. Y que te Y deseo... repetiremos, ¿no? Hombre, claro, cada vez que tú quieras, tú me invitas y yo estaré encantado de venir. Estupendo. Y envía Y si gente, algún lo- día vienes a grabar algo por aquí, avísanos que vamos a verte un ratito a ver cómo grabas y cómo es, que aprendamos mi amigo Juan y yo y Javi y nada, en cuanto Le a... hacemos entrega de Ah, un regalo. hemos traído un regalo que es su libro, uno de sus libros, Anda, Mi primera obra que he su publicado. primera obra. Aquí están los dos libros de qué bueno. Jesús, para que los conozcáis. Este me lo vas a dedicar, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Y a mí me tiene que dedicar este porque este me lo dedicó, pero este no. Si yo no creo recordar, pues no, pues solo. Además, mira, lo compré en la luna. Bueno, pues esta ha sido el especial de Halloween y gracias por estar aquí. Acordaos de suscribiros, darle me gusta y todas las cositas estas que hay que hacer para que podamos seguir haciendo programas. Y nada, nos despedimos. Hasta la próxima.